Hola, soy Hanna Ruiz y hoy es 16 de abril de 2013. Estamos aquí en Los Cristianos para entrevistar a Ángel Herrera, autor de Un mundo idílico, que bueno, hace poquito que lo publicaste, ¿no, Ángel? Sí, alrededor de un año así. Hace un año ya. Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que te hizo escribir este libro? ¿Qué te llevó a, no sé, a encontrar esas palabras, esas historias que quieres contar? Bueno, esto es un libro que tiene mucha historia porque hace como 7 años que empecé este libro, Ajá. pero por diversos motivos lo he aplazado, ¿no? Lo he aplazado para escribirlo más adelante y por fin ya le he dado punto y final. Ajá. Y según me comentaste, tú mismo eres el que te estás produciendo, ¿no? Sí. Actúas como un poco de forma independiente, ¿no? Soy un autor, sí, se podría denominar indie. Sí. La palabra inglesa indie significa independent, ¿no? Independiente. Sí, de hecho yo, incluso con mi anterior libro, La Eterna Fragancia, también la autoedité en Madrid, en una pequeña editorial en Madrid. Y con Un mundo idílico también la he autoeditado a través de una plataforma digital que se llama lulu.com. Ajá. Y la cual yo he corrido con los temas de producción, maquetación, producción, diseño de portada. Ajá. ¿Y de esa manera también logra incluso abaratar costes a la hora de la edición del libro? ¿O Sí, también, y sobre todo que... ayudan también a los propios autores a moverse un poco más en ese mundo, a no tener tanto miedo hacia la edición de un libro, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo que controlas la obra completamente. Ajá. Desde una página hasta cualquier modificación que tú quieras hacer en el libro, tanto en la tripa del libro como en la portada, o incluso si quieres modificar una palabra, algún vocablo, tú tienes control absoluto de la obra. Es decir, que el autor aquí también tiene el poder de editor. O sea, realmente de darle la belleza exterior, incluso aparte de la interior escrita, ¿no? Sino controlar todos los pasos del libro. Entonces podríamos decir que es muchísimo más personal. O sea, va desde el principio al final, va al consumidor de este libro, va entero por el autor, ¿no? Exacto. Es todo autor. Sí. Tiene, ya te digo... mucho más personal. Es personal, más íntimo y ya te digo que tienes control absoluto de la obra, desde su inicio hasta el final de la producción del libro, ¿no? Y bueno, adentrándonos un poquito más en la obra, por ejemplo, leyéndola un poquito así por encima, veo que la obra la inicias con una pregunta trascendental, ¿no? Citándote en la obra, si me permites, dice: ¿viviremos en un mundo de paz y alegría o de tristeza y enfermedad? Sí. ¿Por qué la inicia así tu novela? ¿Es una forma de captar al lector o a ver...? Sí, también esa es una idea, ¿no? La pregunta, en el prefacio del libro que hago yo, escribo yo el prefacio del libro, nombro a un aforismo de María Zambrano, una escritora malagueña, que dejó escrito un aforismo muy bonito, que a mí me llamó la atención, que dice así: la pregunta es el despertar del hombre. La pregunta es el despertar del hombre. Es decir, gracias a las preguntas las personas avanzan, ¿no? Exacto, creamos algo en nuestra mente que es nuevo. Cada vez que nos preguntamos algo queremos saber. Por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti: hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué trabajas? Son preguntas cotidianas que yo te puedo hacer a ti y que me respondes pues en 10 segundos, 5 segundos, o incluso más a dar un minuto. Y hay otro tipo de preguntas trascendentales, que es en este caso, claro, que me lleva mucho tiempo responder, un largo tiempo en responder. Por eso yo lo llamo trascendental, porque me requiere mucho tiempo. Y ya te digo, esta novela estuve casi un lustro, es decir, 5 años. ¿Cuánto te costó, cuánto tiempo te costó el pensar en la pregunta inicial de la obra? Es decir, a lo mejor tenía los contenidos un poco claros, cómo la iba a distribuir, pero el comienzo es el comienzo, o sea, ahí es donde te la juegas, ¿no? Entonces supongo que el decidir, ¿no? A partir de Zambrano, que quería empezar la obra con una pregunta, el decidirte por esta, ¿te costó muchísimo trabajo sí, o no? Sí. ¿Por qué? Porque incluso inicialmente la novela se iba a titular Las almas gemelas. Hubieron 3 títulos para este libro.
Los dementes que cambiaron el mundo, fue un título que barajé, Un mundo idílico y Las almas gemelas. Al final me decanté por Un mundo idílico. De hecho, Los dementes que cambiaron el mundo es un capítulo, uno de los últimos capítulos de la novela, ya que la novela tiene 47 capítulos. Por tanto, me decidí por Un mundo idílico. Y el tema de la pregunta, sí, yo por ejemplo, el primer título que barajé fueron Las almas gemelas. Luego modifiqué Los dementes que cambiaron el mundo. Luego Un mundo idílico. Luego el tema de la pregunta, viviremos, fíjate que es una pregunta en plural. A mí me gusta escribir en plural. Bueno, preguntar en plural. ¿Por qué? Porque nos involucra a todos. Y de hecho, si lees la novela está escrita en presente simple y en futuro imperfecto. Es decir, yo nunca rara vez escribo en pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto, que es pasado, todo pasado. Para mí las novelas me gusta iniciarlas en el presente y dirigirme hacia el futuro, porque de algún modo todas las personas que estamos viviendo en este mundo nos dirigimos hacia el futuro. Claro, porque lo que nos lleva ahora a preguntarte, o sea, realmente con este libro, según o sea, el enfoque que tú le estás dando a la hora de, ¿no?, de utilizar unos tiempos verbales u otros, lo que tú pretendes es al lector no dejarlo imparcial, no dejarlo, o sea, tocarlo por donde sea, tanto a nivel sensorial como emocional, ¿no? Que al final haya una parte, o sea, después de leer el libro, que no sea un libro poco trascendental, sino que sea un libro que te aporte algo, ¿no? Que te haga cuestionarte bastantes cosas, ¿no? Exacto. En el prefacio yo incluso hago una reflexión que digo que me gustaría saber la respuesta que el lector da a esta pregunta. Ajá. Y de hecho pongo mi email personal y todo para que el lector me... Sí, que haya como una especie de fluidez, exacto, ¿no?, entre exacto. el lector y el autor. Exacto. Entonces, yo he encontrado la respuesta a través de la novela, a través de la narración y a través de los personajes. Ajá. Porque yo cuando inicié el libro, yo ignoraba la respuesta a esa pregunta. ¿Y quién me dio la respuesta? Los personajes, la trama, las peripecias. Y así por casualidad, ya hablando de los personajes, ¿te identificas con alguno concretamente? Bueno, no soy ninguno, yo no soy ninguno, aunque hay muchos personajes ahí. Supongo que alguna parte habrá en el libro tuya, ¿no? O personal, o te has logrado evadir completamente. Vale. Hay aproximadamente 6 personajes femeninos y 6 personajes masculinos. Ajá. Identificarme con uno es imposible, pero el autor está en cada uno de los diálogos del libro. Es decir, físicamente yo no soy un personaje, pero me identifico con la manera de hablar que tienen y casi la mayoría de todos sus pensamientos. Bueno, te voy a decir, hay una frase que es el personaje principal, es un doctor, se llama el doctor mayor, que es así, es una frase cierta, verídica, ¿no? Que dice así: el padre del doctor mayor le dijo una vez cuando era niño: avergüénzate de morir sin haber hecho antes nada bueno por la humanidad. Esa es una frase verídica. Bueno, pero es un poco duro, ¿no? Pensar algo bueno, ¿a qué nivel? ¿A salvar el mundo? ¿A inventar una dolencia? No. ¿Alguna cura para una dolencia? Simplemente eso, avergüénzate de morir si tú haber contribuido al mundo en algo bueno. Aunque y ahora a ti te dejo que tú definas lo bueno. Claro, cada uno a su nivel, ¿no? Sí. Un poquito, sin presiones. Y bueno, centrándonos también un poquito en lo que es la estructura de la obra y demás, me llama la atención un epígrafe que hay en uno de los capítulos que habla de la fórmula mágica del amor, ¿no? Entonces, explícanos un poquito esto, Vale. este capítulo, lo que integra, ¿no? Porque Vale. la fórmula mágica del amor creo que es algo que vamos buscando todos, ¿no? Sí, es verdad, muy verdad. Bueno, la fórmula mágica, sí, es un epígrafe, uno de los últimos capítulos ya, y es ya un fragmento ya de la obra, la parte final donde los personajes tienen muchos problemas sentimentales y psíquicos, ¿eh? Bueno, aparte de eso, el tema de la fórmula mágica del amor la identifico como la capacidad que tenemos las personas de dialogar y hablar. Y en este caso, entre un hombre y una mujer. Es decir... Bueno, si es una pareja heterosexual, ¿no? Si da igual el género, sí, da igual, ya sea homosexual, da igual, eso es lo de menos, ¿no? Hombre y mujer, vamos a poner hombre, mujer.
las palabras y el diálogo entre las relaciones sentimentales de las personas es fundamental. ¿Qué significa eso? Pues que cuanto más hablemos, cuanto más dialoguemos hombre y mujer durante toda la vida, eso es una señal inequívoca de que estas dos personas se quieren. O sea, que la fórmula, y todo lo contrario. Tu fórmula mágica del amor es la palabra. El diálogo entre personas. Cuanto más nos hablemos, más nos queremos. Y todo lo contrario. Cuanto También dos podemos personas... dejar de querernos. Exacto, por eso. porque hablamos muy poco. Porque hay ¿No? muchos secretos. O a lo mejor de hablar demasiado, o sea, no demasiado, pero hablando puede llegar un momento en el que no pienses que realmente eso no funciona. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Porque puede haber distintas versiones de, ¿no? de la vida o sea, que al final, conociéndose lo uno y lo otro, al final es cuando decides si realmente ahí vas hacia el amor o hacia el desamor, ¿no? Ah, vale, sí. O sea que la fórmula mágica del amor puede ser la palabra, el diálogo, pero también te puede llevar a darte cuenta de que esa persona no es la que estás buscando, ¿no? Vale, muy bien. ¿Por qué? Quizás porque no ha habido un consenso, un acuerdo. O porque esa persona no es tu persona, ¿no? No es la persona que buscaba en tu vida, ¿no? Pues por eso, porque falta el diálogo, la palabra, la comunicación no fluye, no es diáfana. Por tanto, la fórmula mágica de amor se puede resumir así. Intenta preguntar a la persona que te gusta, que te atrae, si te hablará mucho. No le digas si te va a querer para toda la vida, no. Pregúntale si te hablará mucho. Cuanto más te hable, más es una señal diáfana de que te atrae en todos los sentidos. Bueno, lo que pasa es que también, por otro lado, habría que ver que hay gente que es más tendente al diálogo y otra menos, ¿no? O sea, que hay gente que la palabra la tiene más fácil y hay gente que la palabra la tiene más difícil. Entonces, muchas veces es incluso, no obligación, pero en la mayoría de los casos, la persona que es más habladora también tiene como la obligación de intentar, ¿cómo decirlo?, impulsar o ¿no? Intentar animar a la otra persona que le hable. Ya si no puedes conseguir el diálogo es otra cosa, ¿no? El mutismo es nefasto para las relaciones humanas. Eso sí es cierto. El mutismo. ¿Por qué? Porque las personas no somos lechugas, no somos vegetales, que ni hablamos ni sentimos. Somos seres emocionales, somos seres mentales y que necesitamos expresar ideas y sentir, y lo que sentimos necesitamos expresarlo. Es decir, que el mutismo es nefasto en el tema de las relaciones sentimentales. Y esta idea del mutismo, ¿la extrapola a todos tus capítulos a lo largo de todo el libro o concretamente le dedicas en este capítulo esa pequeña oda a la palabra y al diálogo? Bueno, pues si te fijas, yo utilizo mucho los diálogos y sobre todo las conferencias. Es una novela con muchas conferencias. ¿Por qué? Porque muchos personajes están dando siempre conferencias, charlas. Entonces eso no es un diálogo, ¿no? Bueno, hay diálogos entre los personajes y hay personajes que crean charlas, que crean conferencias. Eso crean mucho la oratoria, ¿sabes? Y dan su manera de pensar a través de la oratoria. El doctor Mayor, por ejemplo, es un personaje que da muchas conferencias, ¿no? A través de la oratoria. Incluso el fragmento que oíste en YouTube, pues ese es el doctor Mayor hablando a sus pacientes. Sí, quiero recordar que a mí al principio, cuando leí este fragmento, que podemos encontrar en el YouTube, como tú bien has dicho, me dio la impresión de que era un libro un poco orientado como a la autoayuda, pero a lo mejor ha sido un poco error de interpretación mía porque, como has comentado antes, lo que pretendes con el libro es no dejar a una persona imparcial, ¿no? Mostrarle incluso a través de cada capítulo un poco tu visión, supongo, de la vida o a través de todos estos personajes distintos que en parte estás tú en alguno de ellos, ¿no? Ya te digo, bueno, el tema de la autoayuda puede parecer, sí, hay fragmentos que el que lo escucha o que lo lee por primera vez dirá de autoayuda, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque en la obra, en la narración, mezclo temas de psicología, de economía, incluso de política. Hay un capítulo que se titula El nacimiento de la tecnodemocracia, donde los personajes vamos a elegir a nuestros futuros políticos a través de de aparatitos, los ordenadores,
tecnodemocracia lo he definido. Es decir, que a mí me encanta mezclar temas de cualquier índole, en una obra. ¿Por qué? Porque así juego con los personajes y los diálogos. Claro, entonces son personajes, según me comentaste antes un poquito, en el preámbulo, son personajes que viven vidas paralelas, que llegan a un punto de unión y luego la trama sigue adelante una vez que ellos ya medio han confluido, ¿no? En un punto concreto, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, mira, te voy a decir, la trama se sitúa entre las Islas Canarias, África, en Marruecos precisamente, y Andalucía. Ajá. Muy bien. El inicio sucede aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. El segundo capítulo está escrito ocurre en África, Marruecos, y a mitad de la historia van hacia Andalucía y acaba la obra aquí en Tenerife, en Canarias. De nuevo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que los personajes se encuentren en un punto de la vida. Es como si tú y yo ahora estamos hablando aquí, ¿no? Acabamos la entrevista, tú sigues tu vida normal. Y dentro de una hora te vas a encontrar otra persona diferente, que confluye en tu vida, por ejemplo. O yo mismo me voy de aquí, bajo la calle, camino y, no sé, me encuentro un desconocido, cualquier tema, ya se ha cruzado en mi vida. Es decir, ha nacido otra historia, ¿no? Es como el nacimiento de otra historia. Sí, pero realmente esa es la vida real, ¿no? Que al final no somos conscientes las típicas situaciones de tu cara me suena y a lo mejor ha coincidido que 2 o 3 meses antes esa persona coincidió en algún sitio contigo, ¿no? O de estas veces que te das cuenta de que pudiste tomar una decisión que por consecuencia te hubiera llevado a no conocer a una persona concreta o a conocerla antes, ¿no? Incluso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a lo largo de la vida. Estoy Eso de acuerdo. Es interesante. Estoy de acuerdo. Es bonito. Por un lado es bonito tener la conciencia, ¿no? de ver todas esas vidas paralelas independientes y cómo poco a poco van yendo hacia un punto común, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú mañana o pasado mañana, dentro de una semana, ¿vas a saber a quién vas a conocer? No es imposible, ¿no? Eso pues, es y eso no te crea, no hay magia ahí. Hombre, claro, pues si supiéramos lo que nos va a pasar en un futuro, claro, no tendría gracia la vida, ¿no? Por supuesto, no, claro. Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta leer el futuro, o saber el futuro en el tema con una bolita mágica, ¿no? Como, lo interesante es imaginar. Claro, porque como mucha gente dice, ¿no? ¿Preferirías saber el día de tu muerte o no? Creo que en ese sentido nos volveríamos locos, ¿no? ¿Verdad? Saber el futuro, O sea, ¿te gustaría saber lo que te va a pasar? A lo mejor no el futuro, pero solamente saber que te vas a morir este día, que vives hasta ese día. Yo creo que perderíamos el norte, más de uno, ¿eh? Bueno, incluso eso crearía también, si tú sabes lo que te va a pasar en el futuro, de algún modo también aprovecharías más el presente, ¿no? Harías un poco más carpe diem, como dicen los latinos, ¿no? Sí, pero es extraño, ¿no? Ahí hay como una especie de... Yo, por ejemplo, me interesa el futuro, pero no quiero saber todo lo que me va a pasar. De hecho, me gusta utilizar un sexto sentido, que lo nombro en el prefacio. Un sexto sentido lo defino como una reflexión imaginativa, es decir, la obra esta está ligada a mi sexto sentido. ¿Qué es el sexto sentido? Mira, todas las personas que crean algo, ya sea un libro, una canción, un cuadro, una escultura, una empresa, tienen un sexto sentido muy desarrollado. ¿Y qué significa eso? Pues que le vienen su mente está en las 24 horas del día trabajando con nuevas ideas, y aprovechan esas ideas, que se llaman intuiciones, y las aprovechan a través de un proyecto. Inventan un proyecto que no existe en la realidad. Por ejemplo, un libro, yo por ejemplo, esta novela, Un mundo idílico, este libro no existía hace un año, ahora existe. ¿Por qué? He inventado un proyecto en mi mente, lo he puesto en papel y he resuelto todos los problemas que se me han originado a lo largo del camino, a través de mi sexto sentido. Y he creado esta obra. Yo muchas veces me gusta ese sexto sentido que le llamas tú, le llamo inquietud. Bueno, también, sí. O sea, es todo lo que nos batalla en nuestro interior, saber de alguna manera canalizarlo. Tú lo has canalizado a través de tu novela, hay otra gente que lo canaliza a través de la música, o lo canaliza a través del cuidado de las plantas, o lo que sea. Y tengo una curiosidad. También tu libro anterior
se basa en vidas paralelas que confluyen en un punto. ¿Qué diferencia hay entre el libro anterior y tu nuevo libro? Bueno, el libro anterior lo publiqué en el año 2006 en Madrid, en una pequeña editorial. Se tituló... Ese no era con el concepto indie También fue. que hablas. ¿Sí? Sí, también fue, sí. Se titula La Eterna Fragancia. De hecho, estamos en 2013, pues en 2011 he hecho una nueva edición de La Eterna Fragancia con 155 páginas, nueva portada, es una edición revisada por mí. Bueno, en primer lugar, El Mundo Idílico tiene casi 400 páginas. La Eterna Fragancia ahora tiene 155 páginas. Sí, que es una pequeña novela. Exacto. Y es una novela de inicio. Fue como una especie de calentar motores, de prepararte para esta nueva novela. Exacto. Y en La Eterna Fragancia también, sí, bueno, la empezó con una pregunta, como siempre, una pregunta trascendental. Y la pregunta en aquel entonces que yo me autopregunté fue ¿cuándo floreceremos los seres humanos? Y era en un sentido creativo, es decir, y los personajes también... ¿Pero porque piensas que la humanidad todavía no ha florecido? Bueno, en mi caso, los personajes de mi libro no han florecido. Ah, ¿vale? Sí. Hombre, evidentemente me gustaría, ya es una pregunta lo que me acaba de decir, un poco trascendental, ¿no? Que requiere mucho tiempo en responderla. Pero, exactamente, los personajes de mi novela eran como... apagados, ¿no? Exacto, seres sin sentimientos, sin ideas, ¿no? No eran capaces de florecer. Entonces comparo el tema del jardín, las flores, con las personas, ¿no? Y mi personaje en esa novela, La Eterna Fragancia, tenían pues vidas monótonas, aburridas, el mismo trabajo, el mismo día a día, y no florecían. ¿Por qué? Porque no eran capaces de crear. Y por eso yo en esa novela puse el énfasis en eso, que cuando florecemos somos creativos y viceversa, cuando somos creativos florecemos. ¿Sabes? Es una metáfora que me gusta a mí emplear para ese libro, ¿no? Y bueno, y ya así para terminar un poquito, me ha parecido interesante el hecho del principio de acción bondadosa universal. ¿Cómo define ese principio? Vale. Bueno, explícanos un poquito más el tema, porque parece así como muy rimbombante, o un poco enrevesado incluso, diría yo. Es un capítulo con el lleva ese epígrafe, ¿no? El principio de acción bondadosa universal, que lo he descubierto gracias, como te dije al principio, a los personajes. Ellos me lo han enseñado. Me parece un poco contradictorio, ¿no? Que realmente tú eres el creador y ellos te enseñan a ti, ¿no? Yo no lo hubiese sabido, no lo había sabido, y ellos me han enseñado, ¿no? Es un principio ético, y ese es un poco el pensamiento de la joya de la corona de la novela, un principio ético, que significa, de hecho uno de los personajes, el autor mayor, lo define muy bien, y dice algo así como que llegará un momento histórico en la historia de la humanidad donde todas las personas de todos los países del mundo llegaremos a un gran consenso, a un gran avenimiento. Un avenimiento es un acuerdo, ¿no? Para hacer el bien en el planeta Tierra, para hacer un acto de bondad. Ese es el principio de acción bondadosa universal. ¿Pero tú crees que eso es posible? Anda, en la novela utópico, ¿no? Es utópico, exacto. Es una palabra, es muy buena, me encanta esa palabra, utopía. La utopía sucede en el futuro. Y la utopía sucede en el futuro. Por tanto, ellos lo han inventado, los personajes, junto conmigo, claro. Y lo han dicho ahí, en el último capítulo lo nombran y lo renombran, que tenemos que conseguir el principio de acción bondadosa universal. Llegará un momento, llegará el gran consenso mundial. Daremos de beber al que tiene sed, daremos de comer al que tiene hambre, todos juntos a la vez, hombres y mujeres. Daremos cariño al que no le falta cariño. Es como, por ejemplo, ¿verdad que todo el mundo nos ponemos de acuerdo para celebrar fin de año? Fin de año juntos, comer las uvitas y tal. ¿Por qué no ponemos de acuerdo para realizar el principio de acción bondadosa universal? Los personajes de la novela lo han hecho. El gran enigma sería averiguar, el gran enigma es ese, averiguarlo si nosotros aquí ahora en la vida real seremos capaces de hacerlo. Pues con esa pregunta también trascendental, creo que podemos dar un poco finalizada esta entrevista.
y dejamos ya a los oyentes para que ellos mismos también se planteen eso, ¿no? Que si el principio de acción bondadosa universal sería posible o no. También. Muy buena reflexión. Pues gracias a ti, Hanna, por mantener ti. este diálogo conmigo en este día de abril tan maravilloso. Vale, encantada. Hasta la próxima. Esperamos que nos volvamos a ver. Hasta luego.